En el video del día de hoy les hablaremos sobre la responsabilidad extracontractual de los animales. Responsabilidad de los dueños por los actos de los animales en posición de garante. La responsabilidad de los dueños por los actos de los animales en posición de garante es un concepto legal que se refiere a la obligación que tienen los propietarios de animales de prevenir que estos causen daños a terceros. Esta obligación se basa en el principio de que los dueños tienen el deber de vigilancia y control sobre sus animales debido a su capacidad de prever y evitar comportamientos peligrosos. En Colombia, la responsabilidad de los dueños por los actos de los animales está regulada principalmente por el Código Civil colombiano y por la Ley 746 del 2002 para regular la tenencia y el registro de perros potencialmente peligrosos. En el Código Civil colombiano se establece en el artículo 2353 lo siguiente. El dueño de un animal es responsable de los perjuicios que cause, aunque se escape o extravíe, salvo que el dueño provenga de fuerza mayor o de la culpa del que lo padeció. Este artículo impone una responsabilidad objetiva al dueño del animal, lo que significa que el propietario es responsable de los daños causados por el animal, independientemente si hubo culpa o negligencia por parte del dueño. En la Ley 746 del 2002 regula la tenencia y el manejo de perros potencialmente peligrosos. Ahí establece medidas adicionales de responsabilidad y control para dueños de estos animales tipificados como peligrosos. Entonces, vamos en esa ley encontramos unos puntos claves que son el registro y la licencia, o sea, que los propietarios de los perros catalogados como potencialmente peligrosos deben registrar a sus animales entre las autoridades locales para tener su licencia de tenencia. Igual debe tener un seguro de responsabilidad civil, pues deben, pues para que cubra posibles daños y perjuicios a terceros causados por el perro, ya sea a su propia integridad física o a su propiedad. Otra medida de seguridad que pues interpone esta ley es la de tener medidas específicas de seguridad como el uso de bozales, de correas en espacios públicos y pues que los animales estén bien en casa, confinados en los domicilios pues, en sus casas de una manera responsable. Siguiendo con el tema, ¿qué es y quiénes pueden ser guardián o estar en posición de garante ante los animales? Entonces, la posición de garante es un concepto jurídico que implica la obligación de una persona de tomar medidas específicas para evitar que se produzcan daños a terceros. En el contexto de la responsabilidad por los actos de los animales, estar en posición de garante significa tener el deber legal de vigilar y controlar para prevenir que cause daños a terceras personas o pues a ustedes mismos, bueno, a los dueños o también a las propiedades de terceros. Las personas que estén en vigilancia, que estén de guardián o estén en posición de garante de un animal, se debe tener como cierta precaución y posición como el de vigilar el animal, o sea, supervisar que el animal en todo momento esté controlado, esté con su correa para evitar comportamientos peligrosos que atenten contra la integridad de las personas que estén alrededor del mismo círculo social. Em, Mirar que el animal esté en control y que tenga las medidas de seguridad, la correa, los bozales. Si están en la casa, que estén aislados, por decirlo así, si son muy ansiosos al tener visitas nuevas que no causen un daño o un perjuicio a terceras personas, para así poder prevenir daños. Entonces se deben
tomar medidas proactivas para que el animal cause estos daños, ya sea personas o propiedades. Entonces, pues para eso se puede entrenar el animal. Hay muchas guarderías de mascotas, por decirlo así, o escuelas donde se entrenan los animales para manejar aquellas razas que son potencialmente peligrosas por su naturaleza. Ya teniendo esto en cuenta de qué es un guardián o qué es una persona que está en posición de garante, vamos a identificar quiénes pueden ser guardianes o quiénes pueden estar en, en posición de garante. Entonces, pues en primer lugar tenemos el propietario del animal, pues es el dueño legal del animal, él tiene la responsabilidad pues primaria de prevenir los daños del animal, se debe basar pues como un derecho de propiedad, como una cosa, y pues él mismo debe tener el control pues, del animal. Entonces, pues un ejemplo es que si Juan tiene un perro, pues él tiene que estar pendiente de qué hace, en qué momento, que tenga la correa, que tenga el bolsal, si él sabe que es un perro que reacciona a ciertos comportamientos de otros animales o de otras personas. ¿Qué más puede ser? Pues el poseedor de un animal. O sea, ¿esto qué significa? O sea, que una persona que no es el dueño legal, por decirlo así, pero él tiene el control efectivo del animal en ese momento. O sea, por ejemplo, que a alguien le dejen la mascota a una persona porque tuvo que irse de viaje. Entonces, la persona encargada, mientras el dueño esté por fuera de la ciudad o de la casa, es ese poseedor. Eh, También puede estar en una posición de garante, prácticamente se le cede esa responsabilidad de garante a la persona que está cuidando del animal, pues ya que está bajo su custodia, bajo su cuidado. Bueno, también está el guardador del animal. ¿Quién es esta persona? Cualquier persona que, o sea, que no sea de propietario ni poseedor, pero tiene un cuidado sobre el animal por razones específicas, como un empleado en zoológico, como un entrenador, como un cuidador profesional, o cuando se llevan las mascotas a los spas para que les den su respectivo baño y están ahí y en ese momento ellos pues se estresan mucho, estar en un lugar encerrado y desconocido puede reaccionar diferente, entrar un cliente y ser atacado, pues ahí la responsabilidad directamente es de quien tenía la guarda en ese momento del animal, pues que era el cuidador de la veterinaria o del spa. También hay un encargado temporal que también se podría decir que pues es alguien que se encarga solamente por momentos, por ratos, por hora. También puede ser el mismo caso de las guarderías, pero que solo es por un tiempo muy corto y determinado. Y pues las instituciones o empresas son aquellas empresas vacacionales que se encargan de cuidar los animalitos, las mascotas, mientras sus dueños no están. Pues ya abarcando esto, llegamos a una conclusión que pues estar en posición de garante respecto a un animal implica tener un deber legal de cuidado y control para prevenir daños a terceros, para evitarse pues, dolores de cabeza y daños y perjuicios. Este deber puede recaer sobre el propietario del animal o cualquier persona que tenga el control efectivo del animal o instituciones también, como ya hablamos, ellos deben cumplir con estas obligaciones para poder evitar pues, responsabilidades de tener que responder ante otras personas. Vamos ahora a hablar sobre la clasificación de los animales legalmente. En primer lugar, tenemos a los animales domésticos, que son aquellos que han sido criados y adaptados para vivir en compañía de los seres humanos, a menudo a lo largo de generaciones, para cumplir funciones ya sea
de protección, producción de alimentos, compañía, trabajo. Estos animales han sido seleccionados y cuidados para tener características que lo hacen más compatible con la vida del hombre. Pues estos animales suelen depender más del humano, pues para su alimentación, su refugio y su atención médica también. También tenemos en el segundo lugar a los animales domesticados, que son aquellos que han pasado por un proceso de domesticación que implica la adaptación de una especie salvaje a la vida más estrecha con la sociedad, con los seres humanos. Pues este proceso ha ocurrido pues a lo largo de muchas generaciones, de mucho tiempo, para que el animal se acople de su naturaleza salvaje, por decirlo así, a tener como su obediencia y su mando del hombre. Los animales bravíos son aquellos que viven en estado salvaje y no han sido domesticados ni habituados a la vida en compañía de los seres humanos. Estos animales sobreviven por sus propios medios en la naturaleza y no dependen de ningún ser humano para su alimentación, refugio o producción. Son aquellos que viven de manera independiente en la naturaleza, manteniendo sus comportamientos y adaptaciones naturales sin la intervención o influencia directa de los humanos. En otro lugar tenemos a los animales fieros, que son aquellos que se caracterizan por su naturaleza agresiva, fuerza y capacidad para atacar o defenderse de manera violenta cuando se sienten amenazados o están cazando. Estos animales suelen ser depredadores o poseen mecanismos de defensa muy efectivos para protegerse de sus depredadores. Pues esto quiere decir que son aquellos que debido a su agresividad, fuerza y capacidad de ataque, por ejemplo el león, el tigre, son considerados peligrosos y temibles tanto para los animales como para los seres humanos. Hablaremos sobre la acción de tutela. El accionado es el Juzgado Civil Circuito del Río Sucio y el accionante es el señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez. El asunto es la providencia adoptada en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que condena al accionante a pagar los perjuicios materiales y morales a la demandante producto de la agresión causada por un canino de su propiedad vulnera su derecho al debido proceso. La fuente formal es el Código Civil, el artículo 687, 2353 y 2354. En el contexto del caso, encontramos que es un caso que involucra al señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez, quien presentó una acción de tutela contra una sentencia que lo condenaba a pagar perjuicios materiales y morales a la señora María de Consuelo Morales Zamora. Estos perjuicios fueron ocasionados por un perro de su propiedad que la atacó y le causó lesiones graves. Los hechos presentados en la providencia del STC 1458 del 2019 son los siguientes. En primer lugar tenemos el incidente de agresión por un perro, pues la señora María del Consuelo Morales Zamora fue atacada por un perro en la propiedad del señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez. El ataque ocurrió mientras la señora Morales Zamora transitaba por un camino veredal. En segundo hecho es pues que las lesiones sufridas, el ataque del perro resultó en múltiples y graves heridas para Morales Zamora, incluyendo múltiples heridas en las piernas derecha, con una gran pérdida de la cobertura cutánea, lesiones posteriores de 5 centímetros cada una gran lesión en la cara medial del tercio distal y medio de la pierna, con exposición de tibia y lesión muscular. Estas heridas causaron deformidad física y una perturbación funcional permanente del miembro inferior derecho. En el contexto del incidente, pues el ataque se produjo en un camino veredal que los vecinos pues del lugar utilizaban habitualmente desde hace más de 40 años. No se demostró que Morales Zamora
hubiera ingresado a la propiedad de manera maliciosa o dañina para que el perro la hubiese atacado. El cuarto pues fue la reclamación judicial, pues Morales Zamora demandó a Sánchez por los perjuicios materiales y morales causados por el ataque del perro al dueño. Pues la decisión inicial de la sentencia original del juzgado civil del circuito de Río Sucio encontró a Sánchez Gutiérrez, al señor, responsable civil y extracontractualmente de los daños causados por su perro. Esta decisión fue tomada considerando que el dueño del animal no tomó las medidas de cuidado y la vigilancia necesaria para que él no atacara a los individuos que transcurrían este camino, ya que es una servidumbre que está desde hace mucho tiempo. Tribunal y su decisión. La sentencia fue emitida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia con el magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villamona. El proceso, identificado con el número T 170012 21300 2019-00167-01 y la providencia de STS 14958-2019 provino del Tribunal Superior Sala Civil Familia de Manizales. La decisión final de la Corte Suprema fue confirmar la negativa de la tutela solicitada por el señor Sánchez Gutiérrez. La cuestión principal era determinar si la condena impuesta a Sánchez Gutiérrez por los daños causados por su perro vulneraban su derecho al debido proceso. Ahora hablaremos sobre los argumentos y tesis que se dieron para llegar a tomar esta decisión. Empezamos con la acción de tutela contra providencia judicial. Pues la tutela procede excepcionalmente contra decisiones judiciales, solo si estas son arbitrarias y afectan directamente las garantías fundamentales. En este caso, se determinó que la decisión judicial no fue arbitraria, ya que siguió un proceso razonado acorde con la normativa vigente. En segunda tesis tenemos como responsabilidad civil extracontractual los artículos 687, 2353 y 2354 del Código Civil colombiano establecen la responsabilidad del propietario de un animal por los daños que éste cause. Como lo decíamos anteriormente, un perro potencialmente peligroso se define por su comportamiento, no necesariamente por su raza, incluyendo situaciones donde el perro ataca sin provocación o causa lesiones graves. Eso es catalogado como un perro peligroso, potencialmente peligroso, sin necesidad que sea una raza catalogada así. La responsabilidad del dueño se presume y para exonerarse debe demostrar circunstancias eximentes como fuerza mayor, caso fortuito, intervención de un tercero o culpa exclusiva de la víctima para evadir la culpabilidad. Ahora es la razonabilidad de la decisión. Pues la sentencia original se basó en un análisis detallado de los hechos, pruebas y normativas aplicables. La existencia de una servidumbre de tránsito no eximía al propietario de su deber de vigilancia sobre el perro. O sea, el hecho de que estuviera esa servidumbre dentro del predio del señor, no lo eximía de dejar un animal que está catalogado como peligroso en un lugar donde transcurre, donde el trayecta mucha gente en la vereda. Entonces, pues obviamente los daños causados por el perro deben ser, el dueño debe ser el responsable y pues esos daños fueron acreditados también mediante testimonios, documentos, dictámenes periciales, concluyendo que el perro de Sánchez Gutiérrez fue responsable de las graves lesiones que recibió la señora. Derecho al debido proceso. Bueno, la Corte consideró que la decisión del Tribunal Inferior no fue caprichosa ni arbitraria, o sea, que fue una discrepancia en la interpretación de las pruebas o de la normativa, no constituye ninguna vulneración al debido proceso, o sea, que eso significa que fallaron a derecho.
control de convencionalidad. Pues la sentencia incluyó un análisis sobre la obligatoriedad del control de convencionalidad, es decir, la conformidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. No se encontró ni vulneración de la Convención en la sentencia impugnada. Pues la conclusión sobre la presente tutela presentada por el señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez son las siguientes. No hay vulneración de derechos fundamentales. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, concluyó que la sentencia del Tribunal Inferior no vulneró ningún derecho fundamental ni al debido proceso ni a la defensa del señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez. La decisión judicial estuvo correctamente fundamentada en la normativa aplicable y en un análisis exhaustivo de los hechos y las pruebas presentables. Confirmación de la responsabilidad. Pues se reafirmó que el propietario de un animal es responsable de los daños que éste causa, conforme a los artículos pertinentes al Código Civil 2353 y 2354. En este caso, las graves lesiones sufridas por la señora María del Consuelo Morales Zamora debido al ataque del perro del señor Sánchez Gutiérrez justificaban la condena impuesta por el Tribunal Inferior. Adecuada aplicación del derecho, como lo vimos anteriormente. La Corte Suprema concluyó que la sentencia impugnada aplicó correctamente las normas de responsabilidad civil extracontractual y que la valoración de las pruebas fue adecuada y no arbitraria. Esto quiere decir que pues la decisión de la Corte, en primer lugar, pues negó la tutela, pues la acción de tutela presentada por el señor Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez fue denegada. La Corte determinó que no había producido ninguna vulneración de derechos fundamentales en el proceso judicial previo. Como segundo lugar, la confirmación de la sentencia del Tribunal Inferior, pues que condenaba al señor Sánchez Gutiérrez a indemnizar a la señora María del Consuelo Morales Zamora por los perjuicios materiales y morales sufridos a causa del ataque del perro. Podemos llegar a una conclusión que pues la decisión final de la Corte Suprema de Justicia fue negar la tutela y confirmar la sentencia original, ratificando la responsabilidad del propietario del animal y la correcta aplicación de las leyes de responsabilidad civil extracontractual. Ok, a continuación yo voy a hablar sobre la sentencia 059 de 2018, la cual es una demanda de constitucionalidad sobre normas que establecen cargas para los propietarios de razas de caninos potencialmente peligrosas. Las demandantes son Ximena Sanz de Santa María Ginas y María Luz Ginas Hernández. Las normas demandadas son los artículos 126, 127, 128, 130, 131, 132 y 134 del título 8 de la Ley 1801 de 2016. En la demanda, las demandantes sostienen que las normas cuestionadas imponen cargas muy excesivas a los dueños de estos perros clasificados como potencialmente peligrosos, entre los cuales están el Doberman, Pitbull, Dogo argentino y etc. Estas cargas, en comparación con las exigencias para otras razas, ellas afirman que vulneran el principio de igualdad y al debido proceso, a ser desproporcionadas y carecer de una justificación constitucional. También argumentan que la agresividad en los perros no es heredada, entonces pues no tiene nada que ver esto que sean de esas razas en específico, sino que depende del ambiente y de otros factores. También critican la discriminación de estas normas y señalan que las medidas que se establecen, como el uso obligatorio del bozal y el seguro, encarecen el cuidado de las mascotas, lo que puede llevar al abandono de estos animalitos y a su maltrato. Esta sentencia tiene dos problemas jurídicos. El primero es si estos artículos de la Ley 1801 de 2016, los que fueron mencionados anteriormente, vulneran el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política.
ya que estos artículos establecen una serie de cargas y obligaciones como el registro de estos perros, la póliza de seguros, la adecuación de albergues especiales, la prohibición de crianza e importación y el deber del uso obligatorio de ciertos implementos como son el bozal y la correa. Esta prohibición de conductas deben cumplirla los dueños de estos perros potencialmente peligrosos, y la cuestión es si está constitucionalmente apropiado, pues ya que a diferencia de estos, las personas que tienen otros tipos de razas no deben cumplir con estas obligaciones. El segundo problema jurídico eh, establece si estos mismos artículos que ya mencioné anteriormente de la Ley 1801 de 2016, vulneran el artículo 29 sobre el debido proceso. Esto debido a que se establece la posibilidad de que en casos de conjuntos cerrados, copropiedades y propiedad horizontal, la junta o de la asamblea, después de las 3/4 partes, puedan prohibir la permanencia de estos perros calificados potencialmente peligrosos. Después de hablar sobre los dos problemas jurídicos establecidos en esta sentencia, voy a hablar sobre las consideraciones de la Corte y el examen de constitucionalidad de los artículos 126 a 134 de la Ley 1801 de 2016, que es el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. El artículo 126 establece las circunstancias para considerar a un animal potencialmente peligroso, y la Sala concluye que la diferencia de tratamiento entre los propietarios de diferentes razas y de estos perros especialmente protegidos se justifica constitucionalmente, esto debido a las características morfológicas y de comportamiento de las razas enumeradas en este artículo. Estudios comparativos y legislaciones hablan de que estos perros poseen unos atributos como el tamaño, la fuerza y el temperamento que los distinguen de otras razas, y esto puede representar un riesgo para un ser humano y para la seguridad de otros animales incluso. Entonces, el propósito de esta norma es simplemente hacer una clasificación para proteger la vida, la salud, la integridad de las personas, de los animales y de los bienes. En esta sentencia se debate la constitucionalidad de estos artículos en cuanto al principio de igualdad y derecho al debido proceso. Para empezar con el principio de igualdad, es constitucionalmente válido, ya que esta norma y esta lista no es taxativa. Esto quiere decir que deja abierta la posibilidad de que puedan entrar otro tipo de razas, cualquier tipo de raza, a esta lista. Es decir, que esta lista es una lista relativa. También teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, que estos perros hacen parte de esta lista debido a sus características morfológicas como su peso, su tamaño, etc. En cuanto al debido proceso, toca el tema del artículo 129, el cual dice que se permite a las asambleas de copropietarios y juntas directivas prohibir la presencia de perros potencialmente peligrosos en áreas comunes. Este artículo también es considerado por la Corte como constitucionalmente válido, ya que esta protección no se extiende a la tenencia de estos perros en propiedades privadas. Esto quiere decir que eso no significa que un perrito pueda pasar por ahí o pueda estar en su casa libremente, o sea, no se impide su transporte a través de estas áreas comunes. Entonces, en caso tal de que esta decisión se llegue a considerar, se sigue el debido proceso, teniendo en cuenta que la expulsión de este animalito va a ser una medida extrema. Finalmente, la Corte habla sobre la responsabilidad de los tenedores de perros de razas de especial protección, y el artículo 127 del Código de Policía establece que el propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general. En este caso, también la Corte dice que se cumple con la finalidad constitucionalmente legítima, debido a que de esta forma se hace que se cubran de una manera rápida los posibles gastos derivados debido al daño de uno de estos perros, que
puede que sea muy probable debido a sus características. Entonces, es también de esa norma se deriva una protección incluso a los dueños de estos animalitos que al adoptarlos o al comprarlos tienen que ser conscientes como cualquier otra raza que tienen una responsabilidad y que en caso tal de que llegue a pasar algo pues van a tener que responder y resarcir los perjuicios. La decisión que tomó la Corte respecto a los artículos 126 a 133 del Código de Policía es declararlos exequibles debido a que existe una finalidad constitucionalmente legítima de la protección de la vida e integridad de las personas, animales y cosas sin medio idóneo a partir de la clasificación de estas razas de perros que por sus condiciones morfológicas y comportamentales pueden causar un daño potencial a otros animales, a otras personas y a bienes. Finalmente, respecto al artículo 134 del mismo código, que es referente de los comportamientos en la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afecten la seguridad de las personas y la convivencia, se declaró exequible los numerales 2, 3, 4, 5 y 9 de los parágrafos 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, se declaró inexequible la palabra y privado. Esta palabra es contenida en el numeral número 1 de este artículo y se declaró inexequible debido a que los perritos, no se puede prohibir la tenencia de estos perritos en espacios privados. Ellos pueden estar en su casa, se pueden transportar y esto no se puede prohibir. La siguiente sentencia de la que voy a hablar es la sentencia C-111 de 2018. Su tema es el daño causado por un animal fiero que no reporta utilidad para la guardia o servicio de un predio. Los demandantes son Óscar Moisés Buenahora Salazar y Clomer Villar Sánchez. Demandan el artículo 2354 del Código Civil. En la demanda solicitan la declaración de constitucionalidad del artículo 2354 del Código Civil, ya que argumentan que desconoce las garantías de defensa y contradicción contenidas en el artículo 29 de la Constitución Política. Dicen que se niega al derecho a la defensa de la contradicción como garantías, ya que en la expresión del artículo que dice que no será debida, impide alegar cualquier causal de exoneración de responsabilidad en este caso. Alegan que según esta perspectiva, la simple posición de un animal peligroso junto con la demostración del daño automáticamente activa la obligación de reparar, impidiendo al tenedor del animal alegar otras circunstancias que podrán eximirlo de responsabilidad. También sostienen que esto contradice la Constitución al privar al tenedor del animal peligroso de la posibilidad de presentar defensas basadas en la imposibilidad de prevenir el daño causado por el animal. Esta sentencia tiene un problema jurídico y es el de determinar si la expresión no será oído contenida en el artículo 2354 del Código Civil vulnera o no el derecho a la defensa previsto en el artículo 29 de la Constitución Política. En las consideraciones de la Corte dice que el derecho de defensa puede ser objeto de limitaciones mediante las normas que definen reglas sustanciales de responsabilidad, como es el artículo 2354 del Código Civil, y estas impiden el éxito de determinados medios exceptivos, como lo es en esta norma que dice que en caso tal de que el animal no represente ninguna utilidad para el tenedor, no va a poder exonerarse de la responsabilidad de algún daño causado. Teniendo en cuenta lo anterior respecto a la limitación del derecho a la defensa, la Corte decide declarar exequible la expresión no será oído del artículo 2354 del Código Civil por los cargos analizados en esta sentencia.